nosotros leyendo en este momento, ¿verdad? Éxodo 3:16, donde el Señor le habla pues al pueblo y les promete sacarlos de la aflicción, ¿verdad? Porque Egipto representa el mundo y que trae aflicción. Y el Señor promete llevarlos a la tierra del cananeo, ¿verdad? A una tierra, dice, que fluye leche y miel, ¿verdad? Ese era el destino que Dios tenía para el pueblo de Israel. Pero de Egipto a Canaán, ellos tenían ellos que alcanzar 12 requisitos, ¿verdad? Y vamos a ver el requisito, bueno, dice la palabra, los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Esa palabra leche se dice en hebreo keheleb, de una raíz que no se usa, que significa ser gordo, gordura, o la parte más rica, o significa abundancia. Entonces Dios quería llevar al pueblo de Israel a la parte más rica, a la abundancia, ¿verdad? La abundancia era el plan del Señor, que el pueblo de Israel entrara a Canaán, a una tierra de abundancia, la parte más rica. O sea, lo mejor Dios tenía para el pueblo de Israel, la mejor tierra, la tierra pues que iba a dar buenos productos, una tierra poderosa, una tierra escogida por el Señor. Y entonces el primer requisito para entrar a Canaán es celebrar la Pascua. Celebrar la Pascua significa la salvación. Dice Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos y para siempre, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que literalmente cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando Dios permitió las 10 plagas a Egipto, resulta pues que iba a pasar el heridor, iba a pasar el destructor, pero que en las puertas de las casas israelitas iba a haber una señal, ¿verdad? Iba a haber una señal de sangre de cordero, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, ¿verdad?, a Moisés que tomaran el cordero para las familias y que lo sacrificaran para la Pascua. La Pascua se celebraba en el mes de abril, ¿verdad? En el mes de Nisan. El mes de abril es el mes de Nisan, que es el primer mes judío. Para nosotros, abril, enero, febrero. Para nosotros, abril es el 4º mes, pero para los israelitas es el primer mes, ¿verdad? Por eso es que cada abril el pueblo de Israel celebraba Pascua. Entonces la Pascua terminó. La Pascua terminó en el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Por eso es que nosotros no podemos celebrar una Pascua literal. Por ejemplo, nosotros no podemos celebrar no podemos celebrar la Semana Santa, ¿verdad? Porque ya eso es en vano, ¿verdad? La Semana Santa. Y que muchos, ¿verdad?, celebran, crucifican a Jesús y entonces se presentan el día de la resurrección
ya se han puesto del ritual. Entonces nosotros ya no estamos en una Pascua literal, porque antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, entonces Israel celebraba la Pascua, ¿verdad? Celebraba la Pascua y que la Pascua representaba pues la liberación y la salvación de Dios hacia el pueblo de Israel. O sea, la Pascua estaba marcando una liberación, ¿verdad? Pero que ahora nosotros, a través de Jesucristo, nosotros entramos a una liberación espiritual y a un rescate de nuestra alma. Por eso es que nosotros tenemos que celebrar la Pascua espiritualmente. ¿Cuándo nosotros celebramos Pascua? Todo el tiempo. Porque desde el momento que recibimos la salvación, nosotros estamos en una Pascua. Estamos en una Pascua porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Entonces, todo israelita que iba camino a Canaán tenía que ser partícipe de la Pascua. Tenían que ser partícipe de la Pascua, matar el cordero en una familia y entonces realizar pues todo el ritual que conllevaba la Pascua, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿verdad?, de que la sangre de este cordero lo ponían pues afuera de la puerta y cuando pasaba, dice que cuando iba a pasar el heridor no tocaba la puerta de los israelitas porque esa era la señal. Entonces el heridor tenía que respetar, o sea, el destructor, ¿verdad? Tenía que respetar y no entrar a esa casa, ¿verdad? Ya la potestad de la muerte no tenía acceso de entrar y matar a alguien. En cambio, si pasaba por la casa de un egipcio, entonces automáticamente la potestad de la muerte tenía el derecho de matar al primogénito de la familia, de los egipcios. Entonces, ¿por qué era una plaga? O sea, era una plaga que se estaba dando en el pueblo, en toda la tierra de Egipto. Pero por eso es que el Señor, ¿verdad?, de esta manera salvó al pueblo de Israel, ¿verdad? Celebrando Pascua, ¿verdad? Celebrando Pascua y a la misma vez poniendo una señal en las puertas de la casa. Entonces nosotros en nuestra puerta espiritual tenemos una señal que es la sangre de Cristo. Dice que por su sangre hemos sido lavados. Por su sangre hemos sido nosotros lavados y hemos sido cubiertos, ¿verdad? Entonces la sangre de Cristo tiene un poder impresionante que la sangre de Cristo está vigente en todo tiempo, porque Dios es ayer, es hoy y por todos los siglos. Dice 1 San Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, está hablando en tiempo presente, nos limpia de todo pecado. O sea, nos limpió y nos sigue limpiando. O sea que si alguien ha pecado, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo está vigente espiritualmente para limpiar a todo aquel que ha pecado, todo aquel que ha flaqueado, todo aquel que le ha fallado al Señor, todo aquel que lucha con alguna área, todo aquel que lucha con alguna tentación, o todo aquel que lucha pues con algún área de pecado. La sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad?, para limpiar y tiene poder para poder limpiar todo tipo de pecado, ¿verdad? Entonces, ese es el primer requisito, celebrar la Pascua. Nosotros celebramos la Santa Cena, que es figura de la Pascua, ¿verdad? O sea que la Pascua fue sustituida por la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es ser partícipe del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por eso es que el pan representa el cuerpo y el vino representa
la sangre de Cristo. Y entonces dice la palabra de Dios que nadie tome la Santa Cena indignamente. Indignamente significa que no es un juego. La Santa Cena eh, hay que tomarla dignamente, o sea, estando consciente de lo que es el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Porque la Santa Cena es un memorial para recordar de que nosotros tenemos un Salvador y que ese Salvador nos rescató de la muerte y nos pasó a vida eterna. Entonces es un recordatorio, ¿verdad? La Santa Cena es para meditar, es un memorial, ¿verdad? Es para recordar. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchos memoriales. Está el Día de los Caídos de la Guerra, entonces hacen un memorial para recordar el Día de los Caídos. Por ejemplo, hay un memorial del 9/11 de las Torres Gemelas, cuando se desplomaron. Al siguiente año, el 9, el 11 de septiembre quedó como un día memorial para recordar a todas las personas fallecidas a causa de las Torres Gemelas, ¿verdad? Entonces, lo mismo nosotros tenemos que hacer como iglesia, no hacerlo religiosamente, sino hacerlo conscientemente de que la sangre de Cristo nos ha limpiado y el Señor nos ha rescatado de muerte a vida eterna. Por eso es que la Santa Cena es para estarnos recordando constantemente de que tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador que ahora somos propiedad de Él. Sigamos. El segundo requisito para entrar a Canaán es haber pasado el Mar Rojo, que representa el bautismo. O sea, una vez que el pueblo de Israel salió de Egipto, tenía un desafío, tenía un reto, cruzar el Mar Rojo. Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y como muro a su izquierda. En otras palabras, Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara en seco, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que toda la noche pasaron, ¿verdad? Pasaron en seco y entonces podemos ver, hermanos, que el Mar Rojo representa el bautismo, ¿verdad? O sea, prácticamente aquí todo el pueblo fue bautizado. Fue bautizado porque pasaron, pues, eh, eh, pasaron por el mar, y ahorita les voy a explicar por qué fueron ellos bautizados. 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿verdad? O sea que el bautismo no nace en el Nuevo Testamento. El bautismo ya era antes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, Aquí la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Voy a volverlo a leer, porque no quiero, dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos, dice, pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que todos fueron bautizados una vez que pasaron el mar. Era un mar profético, ¿verdad? Todos en Moisés fueron bautizados. Entonces nosotros somos bautizados en Cristo, ¿verdad? Eh, Jesús dijo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hay un gran debate en el bautismo, ¿verdad? Hay muchas doctrinas que dicen que solamente en el nombre de Jesús y otros bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿quién está en lo correcto, ¿verdad? Entonces,
lo correcto es lo que dijo Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que es la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, es un solo Dios. Dice la palabra un solo Dios, un solo mediador, ¿verdad? Un solo bautismo y una sola fe. Entonces, el segundo requisito para entrar a Canaán es ser bautizado. Ser bautizado, por ejemplo, ir a un río y que te bauticen, ¿verdad? Tengo entendido que la mayoría ha sido bautizado. Y gloria al Señor, ¿verdad? Porque tú debes de tener presente que fuiste bautizado, porque hay personas que se les olvida que fueron bautizados y les preguntan, ¿y ¿es usted bautizado? Y no se recuerda, ¿verdad? El bautismo tiene que ser algo esencial que no se olvide nunca en la vida, porque no es un juego, es algo serio que tenemos que valorarlo y tenemos que, si es posible, memorizar la fecha, si es posible, recordarnos de ese gran evento, ¿verdad? Entonces, si tú ya aceptaste a Cristo y fuiste bautizado, ya tienes dos requisitos para entrar a Canaán. Recordemos que le estoy hablando del Canaán espiritual, que Canaán significa abundancia, significa la parte más rica, o sea, Canaán representa la plenitud, la abundancia de Dios para su pueblo y que Dios nos quiere llevar a Canaán para darnos la abundancia, para que nosotros salgamos de la pobreza, salgamos de la miseria, salgamos de la calamidad, salgamos de las enfermedades, salgamos de muchas cosas, ¿verdad? Y que tengamos plenitud en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque se tienen que unir las dos riquezas, la espiritual y la material, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega a Canaán, se unen las dos riquezas. Hay plenitud y hay solvencia espiritual y hay solvencia económica, ¿verdad? Entonces, no todos van en el mismo nivel. Hay unos que van más atrasados y otros van más adelantados. Pero estamos viendo 12 requisitos. Ahorita llevamos solamente 2. Sigamos. El tercer requisito, tener nube. Una vez que cruzaron el Mar Rojo, resulta que entraron al desierto. Y el desierto de día era un terrible sol. Era un sol terrible que necesitaban de una cobertura. Y Dios mandó una cobertura, mandó una nube. Dice Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Oiga bien, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, el tercer requisito es tener nube. ¿Qué significa tener nube? Tener cobertura. Porque la nube los guiaba por el camino, ¿verdad? Dios mandó la nube. Entonces, el pueblo de Israel, donde se movía la nube, ahí se movía el pueblo. No crea que la nube se sujetaba al pueblo. El pueblo se tenía que sujetar a la nube. Entonces, si la nube tenía la dirección de Dios para llegar a Canaán. O sea que la nube era como una especie de un GPS, como Google Maps o Apple Maps. Yo no sé qué aplicación usted usa de mapa, pero era una guía, era pues la nube conocía el camino, ¿verdad? Porque Dios había puesto la nube para que guiara al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, la nube representa tener cobertura. Tener cobertura. Por ejemplo, espiritualmente, nosotros todos necesitamos tener cobertura pastoral, ¿verdad? El pastor es figura de una nube, ¿verdad?
que el pastor ha sido puesto para guiar al pueblo, ¿verdad? El pastor dice, vamos hermanos a estudiar la Biblia, entonces todos nos metemos bajo la nube de la palabra, todos nos metemos bajo la nube de bendición. Entonces es una bendición estar bajo cobertura, porque de esa manera nos sentimos cubiertos, nos sentimos protegidos, nos sentimos, ¿verdad?, con un respaldo poderoso. Y entonces la cobertura es para cubrir y es para guiar, ¿verdad? Para guiar. Entonces un pastor ha sido puesto por Dios para guiar al pueblo, para cuidar del rebaño, ¿verdad? Un pastor ha sido puesto por el Señor para pastorear al pueblo y darle pasto y guiarlo, ¿verdad? Guiarlo hacia Canaán, ¿verdad? Hacia Canaán, ¿verdad? Por eso es que nosotros cantamos mucho el canto, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, oh gloria a Dios, camino voy a Canaán. La realidad pues que vamos camino a Canaán, ¿verdad? Porque en Canaán, dice el Señor, tengo planes de bienestar y de salud, pero esos planes Dios te los entrega o se realizan en Canaán, ¿verdad? Porque Dios no puede darte sus bendiciones si estamos en medio de un desierto, porque el desierto no es para quedarse, el desierto es temporal, ¿verdad? Entonces, necesitamos la nube para que avancemos. Sin nube, uno no puede avanzar. O sea, sin cobertura pastoral, nadie puede avanzar. Necesita, ¿verdad?, estar bajo la nube para que el pastor lo guíe, lo pastoree, lo ponga a trabajar, lo ponga a servir, le delegue trabajo, le delegue servicio, lo ponga a hacer algo. Y de esa manera el campamento avanza, ¿verdad? Avanza y no estamos estancados, ¿verdad? Sino que avanzamos. La nube era para que el pueblo avanzara. Entonces, gloria al Señor que tú tienes cobertura y estamos aquí todos, ¿verdad?, bajo una cobertura ministerial. Dice Hechos 19:13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, el que está sin cobertura, ¿verdad? Lo más probable es que al final, ¿verdad?, esté desnudo y herido, porque ¿verdad?, andaban sin cobertura. ¿Quién era la cobertura? Era Pablo, era Jesús. El demonio les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, estos dos personajes eran ministros de cobertura, Jesucristo y Pablo. O sea, sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. O sea, no les encontró identidad, no les encontró cobertura legítima, pero ellos andaban usando el nombre de Jesús para expulsar demonios. ¿Cuánta gente no usa el nombre de Jesús para expulsar demonios? Y piensan pues que solamente es usar el nombre de Jesús y sacar los demonios. Y no es así, porque aquí vemos que el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice que saltó sobre ellos, los dominó y pudo más que ellos. Entonces no les quedó más que huir desnudos y heridos. Entonces, el que no está bajo cobertura, tarde o temprano va a ser herido. Herido, ¿verdad? Porque herido por los lobos, por los leones, herido por los osos, herido por los lobos, herido por los perros, por serpientes, ¿verdad? Porque no hay una cobertura. Entonces, la cobertura te sirve para protegerte, ¿verdad? Para protegerte, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vemos, ¿verdad? En los tiempos por ejemplo, en los tiempos de David, ¿verdad? David
se sometía a su cobertura, que era el rey Saúl. Aunque su cobertura estaba mal, David dijo que Dios me libre de ponerle la mano al ungido de Jehová. O sea que David en su momento tenía una cobertura mala, tenía una cobertura grosera, tenía una cobertura que no lo amaba. ¿Qué quería el rey Saúl con David? Matarlo. Lo anduvo persiguiendo y Dios se lo entregó en las manos. ¿Y qué dijo David? Que Dios me libre, dice, de ponerle la mano al ungido de Jehová. O sea que David, a pesar de que su cobertura estaba mal, David prefirió no levantar su mano contra el ungido de Jehová, ¿verdad? Entonces, podemos ver pues de que hay coberturas buenas y hay coberturas malas, ¿verdad? Pues hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pero que en su momento hay coberturas puestas por el Señor y que lo que Dios pone, ¿verdad? En algún momento Él lo pone con un propósito, porque dice la palabra que el pueblo de Israel no quiso el cayado de gracia y Dios le puso el cayado de yugo, ¿verdad? Un cayado, le puso pastores con yugos, ¿verdad? Porque no quisieron pastores con gracia. Entonces Dios les puso pastores con atadura, o sea, pastores terribles, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todo pasa con un propósito del Señor. Nosotros tenemos que bendecir las coberturas, aun cuando las coberturas piense uno que estén mal, o piense uno pues que no estén bien, uno tiene que bendecirlas y orar, Señor, pues ayuda a mis coberturas, bendíceles en el nombre de Jesús, darle guianza, darles, Señor, darles, Señor, fortaleza, ¿verdad? Para uno no caer en juicio de, de uno, pues, eh, maldecir a una cobertura o atacar a una cobertura, porque de alguna manera uno puede pelear con Dios mismo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener mucha sabiduría, ¿verdad? Y que de alguna manera uno tiene pues que tener una sabiduría espiritual para que uno pueda entender todo esto y uno pues pueda tener pues una cobertura que uno se sienta pleno, se sienta pues confortable, ¿verdad? Confortable y gloria al Señor, ¿verdad? Eh, entonces, eh, por ejemplo, la Biblia nos habla de que Eliseo tenía un criado llamado Jesse, ¿verdad? Llamado Jesse, y que en su momento Jesse le desobedeció a Eliseo, ¿verdad? ¿Qué significaba esto? ¿Verdad? Significaba de que, de que Jesse fue tras los regalos de Naamán. Y entonces dice que se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Entonces Jesse se preguntó ante su amo, ¿de dónde vienes, Jesse? Le preguntó Eliseo. Tu siervo no ha ido a ninguna parte, respondió Jesse. O sea que Eliseo, que era la cobertura de Jesse, Eliseo le estaba pidiendo cuentas, ¿verdad? Porque le preguntó, ¿de dónde viene Jesse? O sea, le preguntó Eliseo. Y Jesse contesta, tu siervo no ha ido a ninguna parte, respondió Jesse. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa y huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Jesse de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra, ¿verdad? O sea, por una mentira, Jesse quedó leproso porque no era genuino delante de Eliseo, no le estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Entonces, esto es delicado, ¿verdad? O sea, vemos casos bien delicados en cuanto a desobedecer a la cobertura, ¿verdad?
No significa que todos los casos es así, solamente le estoy exponiendo algunos casos bíblicos, ¿verdad? Pero que lo importante es uno tener cobertura, tener a un pastor y tener a una iglesia, no tener varios pastores, ¿verdad? Como hay personas cristianos que acostumbran a tener varios pastores. Mi pastor de California, mi pastor de Colombia, mi pastor de China, ¿verdad? Hay gente que tiene hasta 4 pastores. Entonces, le consultan a un pastor y le consultan a otro y a otro y a otro. Y a todos le piden consejo, ¿verdad? Entonces, no se trata de tener varios pastores, porque Dios no respalda el desorden. Dios es un Dios de orden. Entonces, si alguien tiene 3 pastores, Dios no lo puede bendecir. Nomás la persona está perdiendo el tiempo, porque Dios no va a respaldar a alguien que tenga 3 pastores, ¿verdad? O que se ministre con 4 pastores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Hay casos de personas que antes de preguntarme a mí, ya le habían preguntado al pastor de Italia, ¿verdad? Es que hablé con mi pastor de Italia, es un pastor digital, es un pastor virtual que ayuda a las personas. Y entonces, cuando le vienen a preguntar a uno, entonces, si ya el pastor de Italia ya dio la revelación, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué uno va a actuar, ¿verdad? Si ya el otro pastor le dio pues la información, ¿verdad? Entonces es difícil todo esto, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la oveja oye la voz de su pastor, ¿verdad? No de sus pastores, ¿verdad? Entonces, la oveja tiene que definirse, ¿verdad? Porque si le gusta más aquel pastor o el otro pastor, entonces tiene que definirse y, y quedarse con el pastor que la persona se sienta confortable, ¿verdad? Porque nadie puede estar por obligación bajo cobertura solamente por estar por obligación, no. Uno tiene que estar bajo cobertura porque tiene la guianza del Señor y tiene la revelación del Señor para que ya tuvo la revelación del Señor y la convicción, ¿verdad? De que tiene pues su pastor, ¿verdad? Sigamos. Cuarto requisito, tener columna de fuego, ¿verdad? Ese es el cuarto requisito, tener columna de fuego. Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Entonces, la columna de fuego representa el Espíritu Santo. O sea que es un requisito para entrar a Canaán, es un requisito tener la llama del Espíritu Santo encendida. O sea, estar en avivamiento es un requisito para entrar a Canaán. Nadie puede entrar a Canaán frío. Nadie puede entrar a Canaán sin haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Nadie puede entrar a Canaán sin haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo, ya sea haber hablado en lenguas, haber profetizado, haberse derramado en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, nadie puede llegar a Canaán si no ha sido sensible al Espíritu Santo, si no ha conocido al Espíritu Santo. Entonces, es importante conocer, tener un encuentro personal con el Espíritu Santo, porque aquí el Espíritu Santo representa la columna de fuego, la columna de fuego. O sea que tenemos tenemos nube y tenemos una columna de fuego. Y entonces dice la palabra que Dios puso la columna de fuego, la puso de noche para el pueblo de Israel. O sea que de día operaba la columna de nube y de noche operaba la columna de fuego. ¿Por qué de noche? Porque en la noche calaba el frío duro. O sea, estaban en el desierto.
En el día tenía mucha calor, mucho sol, y en la noche era el extremo. Había demasiado frío. Entonces, Dios, o sea, terminaba la columna de nube y entraba en acción la columna de fuego para que el pueblo de Israel tuviera, ¿verdad? Tuviera calor, tuviera ese calor, ¿verdad? Entonces, la columna de fuego representa al Espíritu Santo, que nosotros eh, en los momentos nocturnos espiritualmente, en esos momentos de oscuridad, es donde nosotros tenemos que tener más que nunca encendida la llama del Espíritu, la antorcha, para que el frío espiritual no nos venga a atacar. O sea, cuando venga el frío no va a prevalecer contra la llama que nosotros tenemos, contra la columna de fuego. No va a prevalecer. Entonces, Satanás no nos va a poder enfriar. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de un cristiano frío? No le gusta leer la Biblia, se acomoda, ¿verdad? Se queja de los cultos largos, por ejemplo, ¿verdad? Le da sueño, ¿verdad? No está de acuerdo, está enojado o enojada, se le hace aburrido el culto, ¿verdad? Se le hace aburrida la alabanza, ¿verdad? Está sentada, no se para, ¿verdad? Está sentado, no aplaude, ¿verdad? Entonces, esas son las características de un cristiano frío, ¿verdad? Frío es que no tiene ningún gesto para, para sentir la presencia de Dios. Así como entró al templo, así volvió a salir, ¿verdad? Y entonces, si en el templo, ¿verdad? Muestra una frialdad, ¿cómo no será en la casa, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que estar levantando un altar de adoración diariamente, constantemente, para no enfriarnos. Constantemente, constantemente. David dijo 7 veces te buscaré, oh Jehová. No hay cosa más linda que estar buscando de la presencia de Dios. Entonces uno tiene que potencializar las cosas para Dios. Gloria al Señor si tú lees bastante la Biblia. Gloria al Señor si tú cantas, si tú adoras. Dale todo con todo. O sea, porque esos son armas para encender el fuego del Espíritu Santo. Porque nosotros estamos enfrentando un frío. Esta pandemia está trayendo un frío terrible, ¿verdad? Porque muchos cristianos se pueden haber enfriado en su momento, ¿verdad? Y entonces hay que descongelarlos, hay que sacarlos del freezer y meterlos al fuego, ¿verdad? Entonces necesitamos levantar, ¿verdad? La antorcha de fuego, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer al Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que hay un bautismo de fuego, ¿verdad? Qué bonito es hablar en lengua, estar en la presencia de Dios y hablar lenguas. Hablar lenguas. Yo no sé cuánto tiempo tú has hablado lenguas. 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Y tener esas experiencias de que estás hablando en lengua y el diablo no entiende nada porque son lenguas de fuego. No puede entender absolutamente nada, ¿verdad? Porque son idiomas del cielo, son idiomas, es lenguaje de allá del cielo que Satanás no entiende, ¿verdad? No puede, porque son lenguas de fuego que no tienen pues una interpretación, sino que glorifican a Dios y que Dios mismo las entiende y que glorificamos a Dios y estamos teniendo un deleite con el Señor. Quinto requisito para entrar a Canaán: haber comido del maná. Haber comido del maná. El maná es la comida que Dios le proveyó al pueblo de Israel.
El maná era el pan. Recordemos que Dios hacía descender pan del cielo. Y ese pan solamente descendía en la mañanita. Y era, y era cabalmente para el día. O sea que si el pan se tardaba 2 días, se arruinaba. Qué tremendo, se echaba a perder. O sea que Dios quería que el pueblo de Israel aprendiera a administrar, porque era el pan para cada día. Entonces, haber comido del maná. ¿Quién es el maná? Jesucristo. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea que tenía que haber un esfuerzo de recoger la porción del día. Tenía que haber un esfuerzo todos los días, porque el que no salía del campamento a buscar la porción del día se quedaba sin comer. Entonces era una prueba de Dios. Eso significa de que nosotros tenemos que comer palabra de Dios. El maná representa la palabra de Dios, representa a Jesús y también el pan representa la palabra de Dios. Significa que nosotros tenemos que comer la palabra de Dios todos los días. Todos los días. No podemos decir, hoy jueves no necesito palabra. Mañana viernes no necesito palabra. Tal vez el domingo necesite palabra. No podemos nosotros darnos el lujo de no comer palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que comer el maná todos los días. Todos los días tú necesitas un mensaje de Dios. Amén. Todos los días. Por ejemplo, tenemos palabra el día miércoles. Tenemos palabra el día jueves. Tenemos palabra el día viernes. Y tenemos palabra el día domingo. O sea que no tenemos palabra el día lunes. No tenemos palabra el día martes ni el sábado. Hay 3 días que no hay palabra. El lunes, martes y sábado. Entonces, esos 3 días, tú necesitas estudiar la palabra y que Dios te hable por medio de la palabra, ¿verdad? Es una buena oportunidad para escudriñar la palabra de Dios y averiguar y comer el pan, ¿verdad? Comer el pan y gloria al Señor, ¿verdad? Qué bendición es que tú escuches los mensajes el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo, porque vas a estar bien nutrido. Vamos a estar bien nutridos y vamos a estar, pero bien, o sea, bien nutridos y vamos a estar satisfechos porque hemos comido el maná diariamente. Lo más lógico sería, lo más recomendable es comer palabra los 7 días, que haya mensaje el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Entonces, es una bendición, es una bendición. Por ejemplo, el apóstol Campos, el domingo él hizo 4 servicios. Mi cuñada estuvo ahí, ella solamente aguantó dos servicios. Y ella me contaba que ella se sintió bien fortalecida al estar en 2 servicios, pero que hubieron 4 servicios. Imagínense, o sea, tener la capacidad para estar en 4 servicios realmente comerse 4 mensajes, qué bendición, ¿verdad? Y entonces, en lo que nosotros tenemos un servicio, tuvimos el servicio el domingo, el apóstol tuvo 4 servicios, ¿verdad? Y entonces podemos ver pues el nivel de palabra de que realmente nosotros tenemos que estar comiendo palabra, ¿verdad? Y estar pues
llenándonos de la palabra del Señor. Dice Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, toda la Biblia ha salido de la boca de Jehová. Y entonces tenemos una promesa, vivirá el hombre. Nos vamos a volver vivientes, porque nosotros comemos de lo que ha salido de la boca de Dios, el maná, palabra viva. Sexto requisito para entrar a Canaán, haber salido de Egipto, ¿verdad? O sea, es evidente, ¿verdad? Haber salido de Egipto. Recordemos que Israel se quería regresar para Egipto, porque cuando estaban comiendo el maná, les entró la murmuración y la queja. Y entonces se quejaron de la comida, pues eran algo delicados, eran algo picky, ¿verdad? Y entonces le dijeron a Moisés, no es posible de que estemos comiendo solamente este maná. Y entonces empezaron a recordarse de lo que comían en Egipto. ¿Acaso no comíamos bien allá? Dice, los puerros, el melón, el ajo, la cebolla, que era comida de calidad según ellos, ¿verdad? Y entonces se quejaron del maná, porque el maná era un pan sin levadura, era un pan clásico, era un pan, pues, era pan del cielo y no les gustó. Ellos prefirieron la comida de Egipto, preferían la comida de Egipto que la comida del cielo, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Porque no estaban en el espíritu, estaban en la carne. El que está en la carne rápidamente se queja. El que está en la carne rápidamente eh, se queja y no le gusta, ¿verdad? Rápidamente se queja, ¿verdad? Se queja. Y qué terrible es, ¿verdad? Que alguien sea imprudente para quejarse, ¿verdad? Recuerdo yo que yo invitamos a alguien a comer pozole, ¿verdad? Y la persona empezó a quejarse y dijo, no, yo no como, el pozole está maldecido está maldecido, dijo, de de la tribu de, no sé, en México, dijo, es una maldición azteca. Y entonces yo me quedé callado porque era un cristiano pues ya sólido. Entonces, pero así ásperamente dijo, uy, no, el pozole es una maldición azteca. Y entonces con mi esposa nos entristecimos de la actitud de esta persona, ¿verdad? Menospreciando la comida, ¿verdad? Menospreciando pues la bendición y la realidad pues que dice la palabra que todo por la oración es santificado, que cuando uno ora por los alimentos, todo por la oración es santificado. Y que si dice también la Biblia que si uno menosprecia la comida, entonces también dice la palabra que uno se puede enfermar. Si uno discrimina la comida, uno se puede enfermar. Puede venir alguna maldición por ahí. Entonces uno pues, porque la comida es sagrada y es algo que se tiene que respetar y es algo que se tiene que valorar, ¿verdad? Ahí después le voy a decir el versículo por qué el que se queja contra la comida puede entrar en una maldición. Ahí está, Pablo habla de eso, ¿verdad? Que dice que no podemos nosotros despreciar la comida, ¿verdad? Sino que darle gracias al Señor, ¿verdad? Y si uno no le gusta, pues con una buena actitud, ¿verdad? Pues bueno, uno sabe cómo usar la prudencia y no ser ásperamente y, y criticar pues la comida o despreciarla, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel decía, quería irse a Egipto porque le gustaba la comida de Egipto.
Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces, haber salido de Egipto es haber dejado la mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? Es hacer las cosas del mundo, ¿verdad? Hacer todo lo que el mundo hace. Por ejemplo, celebrar el día de San Valentín. El cristiano que celebra el día de San Valentín no ha salido del mundo. El cristiano que celebra Navidad no ha salido del mundo. El cristiano que pone arbolitos no ha salido del mundo. El cristiano que celebra todo lo de la tierra no ha salido del mundo, porque la realidad es que nosotros tenemos que celebrar solamente una cosa, la Pascua, la Santa Cena, ¿verdad? De lo contrario, todas las actividades de la tierra pues tienden a ser del mundo. Y dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Entonces, porque Dios dice que Dios no comparte su gloria. Dios no puede respaldar las cosas del mundo en ningún momento, ¿verdad? Uno tiene que separar las cosas del mundo. Entonces, nosotros tenemos que renunciar a la mundanalidad, a las malas palabras, tenemos que renunciar a las cosas que hace el mundo, ¿verdad? Tenemos que renunciar a todo eso y ser transformados y haber nacido de nuevo y ser totalmente cristianos, totalmente hijos de Dios, hijos de luz y no de tinieblas, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que hacer las cosas del mundo, ¿verdad? No tenemos nosotros que apoyar las cosas del mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Sigamos aquí. Dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Oiga bien, lo que proviene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, proviene del mundo. Entonces, ¿qué es la vanagloria? La vanagloria es cuando realmente uno pues anda elevadito, ¿verdad? En las cosas del mundo. Entonces, cuando uno nace de nuevo, pues uno tiene que ser humilde y volver a la humildad, ¿verdad? Y dejar toda vanagloria de la vida, ¿verdad? Y buscar al Señor. Séptimo requisito, ya vamos por el 7, son 12. Tener un líder que te guía, ¿verdad? Representa la paternidad. Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, Dios puso un líder sobre el pueblo y ese líder pues estaba ejerciendo la figura de una paternidad, ¿verdad? Que era Moisés, ¿verdad? Dice que Moisés tuvo muchos hijos espirituales. Uno de ellos fue Caleb y otro hijo espiritual muy fuerte fue Josué, quien tomó el legado de Moisés, ¿verdad? Un hijo muy cerca del ministerio de Moisés, Josué, ¿verdad? Dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
En la versión Biblia, el lenguaje sencillo dice, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. ¿Verdad? En la Reina Valera 60 dice, eh, sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, el pastor, los pastores, eh, o sea, hay una cobertura que uno está velando por el alma, o sea, uno está cubriendo. Entonces, a eso se refiere, porque ellos velan por vuestras almas, o sea, eh, eh, hay una cobertura 24 horas al día, o sea, aunque el pastor no llame, pero hay una cobertura que está velando, ¿verdad? Que está velando y que las potestades respetan esa cobertura, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, velan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un demonio visita a alguien nocturnamente, el demonio sabe si la persona tiene cobertura o no. Si tiene cobertura, entonces el alma del pastor está velando, eh, sí, el espíritu del pastor está velando sobre esa alma. Entonces es como algo espiritual que está ahí velando, ¿verdad? Que está velando y que es una cobertura permanente y que aunque uno no esté texteándole a la oveja, aunque uno no le esté llamando, pero hay una cobertura, hay algo que está velando ahí, ¿verdad? Porque no podemos decir, ¿verdad? Si el pastor me llama, entonces está bien, pero si el pastor no me llama, entonces deja de ser mi pastor. No, no es así, ¿verdad? Porque puede ser que el pastor no llame porque se fue a orar a la montaña y allá no entran las llamadas telefónicas. Puede ser que el pastor fue a hacer una diligencia de entregar comida o de ir a unas clases o de aquí y no pudo llamar, pero no significa que eso no deja de ser pastor. Significa de que la cobertura no es de amistad, sino que la cobertura es espiritual. Por ejemplo, Moisés era la cobertura de todo Israel, era más de 1 millón de personas. Entonces, ninguno sufría de falta de cobertura, aunque no hablaran con Moisés, pero ahí estaba la cobertura, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Sergio Enrique en el Ministerio de Benecer Guatemala, él cubre 20,000 personas en la iglesia, ¿verdad? Pero él no habla con las 20,000 personas. No creo que les textee a las 20,000 personas, ni creo yo que las atienda. Inclusive él ha dicho que él no atiende a nadie, sino que él ha levantado un equipo de pastores para que estos pastores atiendan las necesidades de la iglesia y él se dedique al ministerio de la palabra y la oración y que las ayudas son las que ministran. O sea, los pastores que están bajo su cobertura dentro de la iglesia, ellos ministran y atienden al pueblo inmediatamente. Entonces, no, eso es el orden del Señor, ¿verdad? No significa que el apóstol Sergio Enrique esté mal por no llamarle a una oveja en particular, no, sino que él llegó a un nivel donde ya no podía hacer eso. Por ejemplo, Moisés se estaba matando. Viene su suegro Jetro y le dice, no está bien que tú hagas el trabajo tú solo. Desde la mañana hasta en la noche tienes una gran fila para atender al pueblo y no está bien, te vas a morir, te vas a desgastar. Yo te aconsejo que delegues grupos de 10, de 20 y de 50 y que levantes ayudas y que una persona atienda a 10, otra persona atienda a 20 y otra persona atienda a 50. Y entonces Moisés le consulta a Dios y Dios le dice que sí, que está bien. Entonces Moisés se rodea de 70 ancianos, 70 ancianos, que estos 70 ancianos tenían grupos de 50, otros de 100 y otros de 200. Entonces había una repartición en todo el pueblo. Entonces ya Moisés no estaba atendiendo a nadie más que él estaba metido en la presencia del Señor. Él estaba
en el tabernáculo. Dice que hablaba con Jehová cara a cara y que él le trasladaba la visión a los ancianos y los ancianos al pueblo. Entonces, de esa manera, un ministerio cuando crece se da esa magnitud, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí tengo la bendición de que en San José somos poquitos, ¿verdad? Que yo pues alcanzo a hablar con todos, eh, tal vez no con todos, pero con algunos logro tal vez mandarles un texto, ¿verdad? O estarles pues mandando el link. O sea, ¿por qué? Porque es una iglesia pequeña, pues apenas somos 40 personas o 50 y que está la capacidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasará si la iglesia se llenara con 1,000 personas, 2,000 personas? ¿Verdad? En primer lugar, Dios tendría que darnos un templo grandísimo para esa capacidad. O sea, no nos puede dar la gente si primero no nos da un templo grande, ¿verdad? Entonces, pero también dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, ¿verdad? Y Dios da conforme a la capacidad, ¿verdad? Pero para mí sería pues algo, algo raro no estar hablando con las personas, ¿verdad? Pero le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? De que estas 20,000 personas de Guatemala, todas se sienten cubiertas por el apóstol Sergio Enríquez, todas las 20,000 personas, aunque el apóstol Sergio no los ministre, no les hable, no vaya a sus casas, no esté pues ahí, pero estas 20,000 personas se sienten cubiertas. Lo mismo pasa en Ebenecer, Honduras. ¿Cuántos miembros tiene el apóstol Germán Ponce? Tiene 15,000 miembros. Y estos 15,000 personas, todas se sienten cubiertas por el apóstol Germán Ponce, ¿verdad? Y yo no creo también que el apóstol Germán Ponce les llame a todas las personas, ¿verdad? Creo que sería pues algo imposible, ¿verdad? Pero Dios ha dado la gracia y Dios es el que coloca y es el que pone todo eso. Pero hay una cobertura velando, o sea, el espíritu de ellos está sobre el pueblo y está velando. Dice aquí la palabra, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, el pastor está velando por el alma, no por el cuerpo, por el alma, ¿verdad? Entonces hay una cobertura en el alma, o sea, hay una cobertura para el alma que espiritualmente está ahí, ¿verdad? Entonces, espero que hayan entendido ese punto, ¿verdad? Si no, al final me pueden preguntar para explicarlo un poquito mejor. Vamos con el requisito número 8 para entrar a Canaán, haber pasado por el desierto. O sea, antes de llegar a Canaán, se tiene que pasar por el desierto. El desierto representa la prueba. Números 33:8. Salieron de Pi a Hirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí. Salieron de Elín y acamparon junto al mar Rojo, ¿verdad? Entonces, el campamento se andaba moviendo porque la guía era la nube y entonces todo iba pues todo iba pues en conexión, ¿verdad? Según, según los cálculos del Mar Rojo a Canaán se iban a tardar 14 días, pero se tardaron 40 años en el desierto, ¿verdad? Se tardaron 40 años porque resulta que el pueblo no se sometía a los mandamientos, no se sometían a Moisés. El pueblo, dice la palabra, que manifestó actitud de rebeldía, no hacían casos, tenían su corazón duro, murmuraban demasiado, se quejaban demasiado, eran negativos y entonces estuvieron en el desierto 40 años, pero
La trayectoria solamente eran 14 días. O sea que el que es obediente rápido va a salir del desierto, ¿verdad? Entonces, dependiendo del nivel de obediencia, así uno define cuánto tiempo quiere estar en el desierto. Pero el desierto es para Dios probarnos, ¿verdad? Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando os halléis en diversos desiertos. Entonces, nadie puede ir a Canaán sin haber experimentado el desierto, las pruebas, ¿verdad? Requisito número 9, tener ley, que son los mandamientos. Por ejemplo, Dios le dio los mandamientos a Moisés. ¿Cuántos mandamientos eran? 10 mandamientos. Mateo 22:36, maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, mire qué tremendo que nomás le estaban preguntando por el mandamiento más grande y Jesús le agrega el segundo. O sea que ellos no estaban preguntando por el segundo, pero Jesús se los agregó. Y el segundo es semejante, o sea que así como es de alto el primero, así es de alto el segundo, es semejante, es igual. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Prácticamente de esto depende todo el Nuevo Testamento, de estos dos mandamientos. O sea que la mitad de la Biblia se resumió en estos dos mandamientos. El primero, amarás a Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. La pregunta es, ¿estaremos amando a Dios con todo nuestro corazón? Amarás al Señor con toda tu alma. ¿Estaremos amando al Señor con toda nuestra alma? Amarás al Señor con toda tu mente. ¿Estaremos amando al Señor con toda nuestra mente? No dice una parte, dice toda, todo el corazón, todo el alma y toda la mente. Wow, ya tenemos un gran trabajo ahí, porque yo no creo, yo pues como pastor no creo que esté amando a Dios con todo mi corazón. No creo que esté amando a Dios con toda mi alma y con toda mi mente. Lo estoy haciendo tal vez en algún porcentaje de mi corazón, en algún porcentaje de mi alma y en algún porcentaje de mi mente. ¿Verdad? Cada quien se analiza qué porcentaje de 1 a 100. Porque Jesús dijo, hay unos que dan frutos al 30%, otros al 60% y otros al 100%. Entonces, el cristiano que es un poquito frío, que es cómodo, puede ser que llegue al 30%. Y el que es un poco tibio, que no se mete, pero ni se queda atrás tampoco, puede ser que esté en un 60%. Y aquellos que se meten hasta la cocina y le están dando con todo y aman al Señor, puede ser que lleguen al 100%, puede ser. Ahí solamente el Señor puede definir el porcentaje. Pero no solamente es de amar a Dios, sino que también dice que debemos amar al prójimo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, porque dice que si amamos a Dios con el corazón, con el alma y con la mente, el segundo es semejante. Semejante significa que es igual al primero. O sea que tenemos que amar a los demás con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y como a nosotros mismos. Amar al prójimo. O sea que no tener perjuicio, pues llegar a un nivel de uno perdonar y amar, pero amar, así como dice la palabra, tener mucha misericordia y compasión, tener pues eh, perdón, ¿verdad? Tener la capacidad de perdonar, tener la capacidad de perdonar, tener la capacidad pues o sea, yo sé que no, es bien difícil este tema porque alguien dirá, va, y entonces voy a dejar que me zarandeen y me atropellen. Pues yo solamente puedo exponer lo que dice la Biblia, porque yo puedo exponer mi criterio personal. El psicólogo puede exponer su criterio personal. La ciudad puede exponer su criterio personal. El juez puede exponer su criterio personal. Todos podemos poner un criterio personal, pero que todos los criterios quedan eliminados y que solamente lo que el Señor dice es lo que nosotros debemos poner en obra, ¿verdad? Poner en obra. Jesús dijo, si te pegan en la mejilla, ofrécele la otra. Orad por vuestros enemigos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, eh, si llegamos a este nivel, entonces hemos cumplido la Biblia, prácticamente hemos cumplido los mandamientos del Señor, que de esos 10 se resumo en dos, ¿verdad? Entonces, para entrar a Canaán, tenemos que poner en práctica esto. No podemos entrar a Canaán teniendo enemigos. No podemos entrar a Canaán sin haber perdonado, sin haber tenido falta de perdón. O sea, llegar a Canaán es la plenitud, la abundancia, cuando uno realmente ha aprendido a amar y a perdonar y a amar de corazón con el amor de Cristo, aunque lo hayan latigado a uno, lo hayan criticado, le hayan hecho y deshecho, uno tiene que amar y bendecir, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo alcanzamos ese nivel? En la carne nunca lo vamos a alcanzar. Lo vamos a alcanzar cuando nos metamos en Cristo. Por eso dice la palabra, los que están en Cristo, adentro de Cristo, entonces van a adquirir las características que tuvo Jesús. Sean como yo, mansos y humildes de corazón, que cuando lo estaban latigando, lo estaban escupiendo, y cuando se estaban burlando de él en la cruz del Calvario, el Señor dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, ese corazón bondadoso, nosotros tenemos, cuando nos metemos en Cristo, entonces tenemos que adoptar las actitudes de Cristo. Dice Filipenses, haya este mismo sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús. Haya, dice, este mismo sentir en vosotros el que hubo en Cristo Jesús. O sea, el sentir que tuvo Cristo, ese sentir tiene que tener la iglesia, ¿verdad? No un sentir de egoísmo, no un sentir de pelea, no un sentir de envidia, no un sentir de eso, sino que un sentir genuino de amar a Dios y de amar a la persona, y con que tú, ¿verdad?, le digas, Señor, dame las fuerzas para amar a alguien, Dios mismo va dando la capacidad y Él va dando pues la guianza, ¿verdad?, para uno llegar a ese nivel, ¿verdad? Creo que este requisito 9 es uno de los más cardíacos, ¿verdad? 10, requisito 10, tener tabernáculo, es tener congregación. Éxodo 26:1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obras primorosas. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, ¿verdad? Y harás el tabernáculo
conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que el tabernáculo Moisés lo hizo conforme a lo que le mostraron en el cielo. ¿Verdad? El tabernáculo pues era como el templo. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, no dejando de congregarnos. Por ejemplo, ahorita estamos teniendo una congregación virtual ahorita, el día de hoy, no dejando de congregarnos. Entonces, todos han sido invitados a esta congregación, pero no todos les gusta la enseñanza, no todos quieren pagar el precio, no todos quieren tener tabernáculo, ¿verdad? Entonces, no se puede entrar a Canaán si no se tiene una congregación. La palabra congregación se dice en griego, se dice pisinagoge, sí, episinagoge, ¿verdad? Significa la palabra congregación, que significa piezas completas. La palabra episinagoge significa piezas completas. Entonces, cuando nos congregamos, tienen que estar las piezas completas. Por eso dice, no dejando de congregarnos. Porque si alguien no se congrega, entonces es una pieza que falta en la congregación. Entonces, cuando todos estamos, se da un episinagoge. Epi significa completo. Sinagoge, completos en la sinagoga, completos en la congregación. Entonces, si alguien falta, solamente se da una sinagoge y no una episinagoge, ¿verdad? Entonces, cuando estamos todos reunidos, es una episinagoge, es una reunión completa. Y cuando faltan algunos, es una sinagoge, es una reunión incompleta, pero que la palabra del Señor dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Amén. Requisito 11, tener roca, ¿verdad? La roca era algo que constantemente Moisés la tocaba, porque el pueblo pues no andaban cargando agua más que les daba sed, y entonces la roca, o sea, no era una roca específica, sino que eran varias rocas. Donde se cansaban y había una roca, esa roca Moisés la tocaba y daba agua. O sea que la roca era como una especie de una llave, era como una especie de un pozo. La roca era como una especie de una fuente de agua. Entonces, dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Ya? Entonces, la roca es Cristo. Y el último requisito es tener arca del pacto, tener el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Hebreos 9:3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Entonces el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. El tabernáculo tenía 3 sectores: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que adentro del arca habían 3 elementos: la vara, las piedras y el maná. La piedra representaban los 10 mandamientos, que representa al Padre. El maná representa a Jesucristo. Y la vara de Aarón que reverdeció representa al Espíritu Santo, porque la vara era para guiar.
Por ejemplo, en Israel, toda persona usaba una vara, ¿verdad? Para apoyarse y con esa vara limpiaban el camino, ¿verdad? Quitaban algo del camino y esa vara pues era una vara de guianza, de autoridad. Entonces, aquí están los 12 requisitos. Celebrar la Pascua, haber pasado el Mar Rojo, tener nube, tener columna de fuego, haber comido del maná, haber salido de Egipto, tener un líder que te guía, haber pasado el desierto, tener ley, tener tabernáculo, tener roca y tener arca del pacto. Entonces aquí vamos a terminar, hermanos. Nos tardamos 1 hora y media. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Vamos a dar unos 5 minutos para alguna pregunta que tengan. No sé si quieren poner las cámaras, el micrófono. Pregunten, hermanos, sin pena. No tengan pena. Pero yo sé que hay unos que no tienen preguntas porque le entendieron a todo, ¿verdad? Pero si alguien quiere agregar algún comentario también, ¿verdad? Si alguien quiere agregar algo, algún rema o algo, pues, con referente al tema, también puede agregar o preguntar. Amén. Dios le bendiga a todos, pastor. Yo tengo Amén. una pregunta. No, no es pregunta, solo le quería pedir si por favor puede repetir lo que es la piedra, porque habló del, ahorita lo último, del atrio, el lugar santo y santísimo. Mencionó la vara, la piedra y el maná. Solo tomé la vara, representa el Espíritu y el maná Cristo. ¿Qué era la piedra? El Padre. El Padre. Gracias. El Padre. Amén. Eso precisamente cuando el pastor dijo a la barra de Aarón, dijo que era el Espíritu Santo, era la guía, y la roca es el Padre que fue el agua de vida, y maná fue Jesús, el pan de vida. Eso es lo que puse. Eso es. La piedra. Las piedras eran los 10 mandamientos, la ley. Oh, okay. Well, water, la palabra. Sí, Disculpa, Bianca, no es barra, es vara, como los varas. Vara. la vara, Like Moses is. sí, la vara es la que usaban en la mano, el chevet. Yeah. En hebreo, vara en hebreo se dice chevet, que Okay. es la vara que la vara tenía, pues, era una vara especial, ¿verdad? Que no era cualquier vara, era una vara grande que la usaban para varios propósitos, para guiarse, ¿verdad? En la oscuridad o para apoyarse, ¿verdad? Y era como algo tradicional, pero a la misma vez la vara representa la guianza, ¿verdad? Representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la vara, pues con la vara Moisés extendió su vara y se abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Entonces, representa al Espíritu Santo, que es nuestra guía y que es nuestro apoyo en este momento, ¿verdad? En Él nos apoyamos, ¿verdad? Amén. Man, Buenísima. I know, I loved it. Muy lindo tema, pastor. Yeah. Bien bonito Gloria tema. al Señor por todos los hermanos que están conectados, hermana Juana, Álvaro, Carlos, hermana Mónica, hermana Patti, hermana Brivet, pastor Luis, hermana Lupita, ¿están ahí? Sí, va. Amén. Seguimos. Aquí los estoy viendo, sí. Amén, amén. Aquí estoy yo también. Qué bueno. Bendiciones. ¿Alguna Bendiciones para pregunta? todos. Amén. Sí. Como tengo la computadora, los pongo en grande. Entonces los puedo ver a todos. A mí no. Sí.
Sí, no, si la veo, veo el número. Ah, el número. Amén. Sí, gloria al Señor. Bueno, hermano, espero que hayan entendido, pues, algo, ¿verdad? Yo entendí que tengo mucho trabajo que hacer, pastor. Ya en la parte de tener ley, ahí es el 9, es algo. Voy a cantar esa alabanza todos los días. Camino voy a Canaán hasta que se haga vida. Padre Santo. Sí. Sí, dice que en Canaán un racimo de uva lo cargaban entre dos, porque era muy poderosa la abundancia, ¿verdad? Muy fuerte la abundancia, y que y pues entró, no todo el pueblo entró, ¿verdad? Porque la mayoría se murió en el desierto, pero los hijos de la segunda generación son los que entraron. La nueva generación entró. Y ahí pues tenían todo de parte del Señor, tenían todo. ¿Verdad? Que, que en su tiempo Jerusalén siempre ha sido una de las ciudades más deseadas, porque Jerusalén ahí es Canaán. ¿Verdad? En el tiempo de las cruzadas, casi todos los países querían a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén es donde va a descender la nueva Jerusalén en el milenio. O sea que vamos a ir a vivir a Jerusalén. Ahí es nuestro destino por 1000 años. Gloria a Dios. Ya, mucho trabajo por hacer. Y yo que nomás me Pero preocupo. por el momento tenemos que entrar al Canaán espiritual. ¿Verdad? Sí, Canaán. pastor. Amén. Entonces vamos a terminar. Si nadie tiene más alguna pregunta. Vamos. Gracias, hermanos, por tomarse el tiempo de estudiar la palabra. Amén. Mañana viernes vamos a estar en servicio virtual. Y el domingo vamos a estar literal. Amén. Vamos a estar aquí de 1 a 3 de la tarde. ¿Verdad? Entonces, vamos a estarle dando la gloria al Señor. Amén. Y animando pues a los hermanos para que sigamos buscando del Señor. ¿Verdad? El pastor Álvaro estuvo repartiendo comida el día lunes, ¿verdad? Lunes. Pastor Álvaro, en Stockton. Amén, sí, el lunes. Y para 100 familias y todavía se quedó gente, ¿va? Sin comida. Sí, como unas 10 a 15 familias se quedaron todavía, que llegaron tarde y ya no alcanzaron. Gloria al Señor. Tuvimos que salir de ahí para que ya no nos miraran y no llegara la gente porque seguía llegando. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a estar, hermanos, repartiendo comida. Ya estamos trabajando en un plan de hacer tratados. Y el lunes vino mucha gente aquí y estuvimos invitándoles a la iglesia. Bastante gente. Y entonces se quedaban preguntando, ¿y qué es esto? Decían, no, pues es una iglesia. ¿Verdad? Y entonces va a ser un medio de evangelización para evangelizar las personas y hablarles del Señor. ¿Verdad? Entonces tenemos un plan bien bonito
de evangelizar y queremos levantar un buen grupo de voluntarios que vengan a ayudar, ¿verdad? A perder un día completo para hacer la obra del Señor, ¿verdad? Para hablarle a personas, entregarles comida, orar por ellos, ¿verdad? Y hacer la obra del Señor, ¿verdad? Tenemos que hacer la obra del Señor. Hoy estuve orando por un muchacho en la mañana que estaba muy necesitado y ahí estamos pues haciendo la obra del Señor, invitándoles a la iglesia y estamos pues ahí dándole con todo. Amén. El día domingo tuvimos dos personas nuevas, ¿verdad? Que se alcanzaron en medio de la pandemia y los estamos ahí animando a que se acerquen al Señor y que busquen del Señor. Así que vamos a darle con todo en el nombre de Jesús. Vamos a orar para terminar. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por este estudio bíblico, por este discipulado. Bendice a cada hermano que se conectó, Señor. Te pido que tu gracia, tu poder esté sobre ellos, Señor. Desde ya los bendecimos, Señor. Bendecimos la vida del pastor Luis, Señor. Bendecimos la vida de la pastora Perlita, Señor. Bendecimos la vida, Señor, del pastor Álvaro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, derrama bendiciones de lo alto, Señor. Bendecimos la vida, Padre, de hermana Brivet, Señor, en este momento. Hermana Juana, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por hermana Lupita, Señor. Hermana Patti, Señor, las cubrimos con tu sangre, Señor. En este momento que se han conectado, Señor, por hermana Mónica, Señor. Por hermana Lucy, Padre. Por hermano Adán, Señor. Por hermano Javier, Dios amado. Por hermana Bianca, Señor, por Héctor, Señor, los bendecimos, los cubrimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor, por hermano Carlos, hermana Juana, Señor, en este momento, Padre Celestial, por todos los que se conectaron, Señor, los bendecimos, hermana Marta, Señor, en el nombre de Jesús bendecimos sus vidas, Señor, y declaramos grandes bendiciones de lo alto, Señor, Padre Celestial, Señor, que el sello, Señor, pastoral esté sobre ellos, Señor, y que la bendición sobreabunde de una manera poderosa, Señor, que todos podamos entrar a Canaán, que todos podamos entrar, Señor, a la tierra que fluye leche y miel, Señor, donde que entremos a la plenitud, Señor, que entremos, Dios amado, Señor, a una tierra espiritual, Señor, de salud, de prosperidad, de abundancia, de plenitud, Señor, de bendición, de propósitos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, cerramos este discipulado por medio de esta aplicación de Zoom y que podamos descansar, Señor, recobrar fuerzas para seguir adelante mañana con nuestro servicio virtual, Señor, el día domingo, Señor, que sea un fin de semana bendecido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Oramos por la ciudad de San José, California, Señor, que tú sigas, Señor, levantando esta ciudad, que sigas levantando esta obra, Señor, que sigas levantando este ministerio, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que descansen. Amén, bendiciones. Bendiciones Pastor. a todos. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones.